para conversar en profundidad lo que ha sido el anuncio de reforma de pensiones presentado por el gobierno, todos los detalles, despejar algunas dudas. Estamos junto a la ministra de Trabajo, María José Saldívar. Bienvenida a Muel TV. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo por darme la oportunidad de poder explicar este proyecto, esta indicación que vamos a ingresar prontamente al Congreso y que nosotros esperamos realmente que perfeccione de forma muy profunda nuestro sistema de pensiones. ¿Cómo ha sido la recepción que ha tenido la oposición en la propuesta del gobierno? Bueno, lo que nosotros hemos visto por la prensa es que en general la han valorado, han considerado que va en la línea correcta, porque esto acá fue una indicación que surge de un profundo diálogo de varios meses de conversación con parlamentarios de gobierno, con parlamentarios de oposición, con la ciudadanía, entendiendo qué es lo que la gente quiere y que básicamente es mejorar las pensiones, tanto de los actuales como de los futuros pensionados, así como también entregar profundas modificaciones al sistema de administración y que nos permita tener una mayor participación de los afiliados dentro del sistema, una mayor relación entre los resultados de las administradoras y las personas y, por cierto, la posibilidad de escoger entre distintas alternativas. Bueno, se ha planteado que se han acercado mucho a lo que había propuesto el gobierno anterior. ¿Cuánto considera usted que han cedido de alguna manera pensando en llegar a una propuesta que pueda generar consenso y ser aprobada? Lo que nosotros como gobierno hemos buscado es generar un sistema que nos permita cumplir estos dos objetivos, que es mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados y también modificar el sistema de administración tal como hoy en día lo conocemos para que las personas estén muchísimo más relacionadas con los resultados de este. En cuanto a cómo podemos hacerlo para mejorar las pensiones, nosotros nos dimos cuenta que los esfuerzos individuales de las personas no eran suficientes para poder construir una mejor pensión y que era necesario que hubiese mayor solidaridad. El gobierno había planteado un mecanismo de solidaridad a través de lo que era el beneficio clase media, que era financiado con fondos fiscales, pero producto de las conversaciones y cómo fue avanzando toda esta negociación, nosotros creímos que era necesario generar un nuevo pilar que sea solidario y colectivo y que a través del aporte de los empleadores pudiésemos construir un mecanismo a través del cual pudiésemos mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados. Ya, pero ahora la oposición, si bien ellos habían presentado un proyecto que buscaba tener 3 al fondo individual, 2 a solidaridad, ahora están pidiendo que sea 6 y que los 6 puntos vayan a solidaridad. Bueno, esa es una parte de la oposición. Hay otra parte de la oposición que ha señalado que es muy relevante proteger los fondos de pensiones de los trabajadores y aumentar el ahorro individual. Y nosotros creemos que esa es la línea correcta, porque si nosotros destinamos todos los recursos a hacer reparto, vamos a mejorar, por cierto, mucho las pensiones de los actuales pensionados, pero no vamos a estar solucionando el problema estructural. Una persona que hoy en día es trabajador, que tiene 30 años, que tiene 40 años, si no mejoramos el ahorro de esa persona, vamos a tener un problema muy grave, porque a futuro este Fondo Solidario Colectivo va a necesitar muchísimos más recursos para poder mantener las pensiones y producto de los cambios demográficos, mi ahorro personal se me va a ir diluyendo cada vez más. Necesitamos mejorar ambos y para poder mejorar ambos necesitamos destinar recursos para un nuevo pilar solidario colectivo y, por cierto, para fortalecer el ahorro personal, que es el esfuerzo de todos los trabajadores. Bueno, ¿no hay un consenso entonces en la oposición? ¿Cómo van a avanzar en esa línea? ¿Cuál es la forma o el mecanismo de trabajo que tienen pensando en cuál va a ser el porcentaje final? Que eso podría cambiar eventualmente, ¿no? ¿Hay un tope para ustedes? A ver, nosotros creemos que aquí el tope es que nosotros tenemos que mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros y no podemos transar ninguna de las dos. Las dos son igualmente relevantes, igualmente importantes y tenemos que sentar las bases de un mecanismo que sea sustentable en el tiempo. Esta es la propuesta del gobierno, nosotros la vamos a llevar al Parlamento y ahí vamos a tener que entrar a debatir. Pero por las opiniones que nosotros hemos visto coincidencia con ciertos sectores de la oposición que señalan exactamente lo mismo, que es importante mejorar las pensiones actuales sin descuidar las futuras. Bueno, el presidente de la Comisión Bravo estuvo acá junto a nosotros, él ponía en duda que hubiera un consenso en la oposición en esa materia porque señala, no pueden haber cambiado tanto de opinión respecto al consenso que habían tenido antes, que había que agregar a las dos partes y que era totalmente inviable todo a solidaridad. Eso está en la misma línea de lo que plantean ustedes. O sea, hay un pero una visión la... distinta tienen desde la AFP. Que ellos les gustaría que los 6 puntos vayan a la capitalización individual y que la solidaridad, que es muy necesaria, se haga con impuestos generales. ¿Por qué se descartó esa alternativa? A ver, porque tenemos que ¿Por tema político?
No, pero además por un tema práctico, si nosotros ya hemos logrado demostrar que el ahorro individual, que el esfuerzo individual no es suficiente para financiar una buena pensión. Y esto es porque la realidad del trabajo de nuestros chilenos es una realidad que es muy compleja. Nosotros tenemos personas que tienen ingresos muy bajos, tenemos entonces un poquito de ahorro, que es el que está yendo para pensión, y además tenemos historias laborales que no dicen relación con los previsionales. Los chilenos trabajamos más de 30 años y tenemos en promedio un 50% de cotizaciones. Esto quiere decir que solo 15 años de cotizaciones. Con esta realidad es imposible construir una mejor pensión. Y entonces tenemos que avanzar en aumentar el porcentaje de ahorro, aumentar la cantidad de años cotizados, generar incentivos para que las personas vean que les conviene mucho cotizar porque van a tener una mejor pensión, generar incentivos para postergar la edad de jubilación, pero por cierto que todos aquellos quienes ganamos más podamos contribuir para tener un fondo solidario colectivo que ayude a corregir finalmente estas distorsiones que se dan en el mundo del trabajo y que afectan principalmente a las mujeres. Una de las críticas que ha sonado fuerte por parte de la oposición en los últimos días dice relación a que supuestamente a su juicio no se tocarían las AFP con esta reforma. Bueno, ¿Qué le parece esa afirmación? La verdad que eso es bastante falso, ¿ya? Y yo creo que esto acá se debe a que todavía no han leído la indicación. Y solamente se han quedado con los titulares, porque se modifica profundamente el sistema de administración, tal como hoy en día existe. ¿Tiene la indicación? No, la indicación la tenemos que ingresar al Parlamento, la vamos a ingresar en los próximos días, pero aquí yo quiero ser bien clara, se modifica profundamente el sistema de administración de los recursos previsionales. ¿En qué sentido? Primero, se crea un ente público que va a administrar el 6% completo. Ningún peso va a ir a las AFP tal como hoy en día las conocemos de esta nueva cotización. Y esa ha sido una restricción que hemos encontrado nosotros en la discusión parlamentaria. Desde el sector de la AFP, para irnos haciendo cargo sí. punto por punto, se critica por parte de la AFP esta medida porque tendría un costo, un doble costo para las personas de tener que pagar una comisión a la AFP y otra nueva comisión a este nuevo ente. Bueno, eso tampoco es del todo cierto porque esta, al ser una entidad pública, va a ser una entidad financiada por el Estado y por lo tanto los costos de administración de esta entidad van a ser financiados por el fisco. Y por lo tanto no va a haber una doble comisión para ese tipo de manejo, sin perjuicio de que puedan haber cobros por las inversiones de fondo y que ese es otro tema. Lo segundo, nosotros vamos a permitir que entren nuevas entidades a administrar el 10%. Yo voy a poder llevarme todos mis ahorros que tengo hoy en día en mi AFP, no solo a otra AFP, sino que también, si quiero, me lo voy a poder llevar a una entidad sin fines de lucro que se constituya como administrador de estos fondos. Y además, si yo quiero, voy a poder en conjunto con otras personas formar una cooperativa para que administre mis fondos y llevarme la totalidad de los fondos. Por lo tanto, es un cambio total. Hoy en día solo las AFP lo pueden administrar. Vamos, después de la reforma, a tener distintas entidades que lo van a poder hacer y que yo voy a poder decidir si quiero que la entidad que me lo administre tenga fines de lucro o no tenga fines de lucro. Esto quiere decir que genere utilidades o que no genere utilidades. ¿Por qué el 10% y no el 13%? 13 pensando en que los 3 se van a ir a este fondo solidario. ¿Por qué uno no podría elegir a dónde llevarlo? Todo. De partida hay una restricción, y esto de acá hay que ser muy clara, que hay una restricción de la discusión política que se ha dado, en que la línea que nos han puesto por parte de la oposición ha sido ni un peso más para las AFP. Pero además nosotros estamos pensando que para poder construir una mejor pensión tenemos que tener inversiones con diferentes horizontes de tiempo. Las inversiones del 10% tienen que ser inversiones muy líquidas, porque yo tengo que tener la posibilidad siempre de cambiarme tanto de fondo como de administradora si así yo lo deseo. Y ahora con mayor razón porque me voy a poder ir a una administradora sin fines de lucro. En cambio el 3% se está visualizando como una inversión de largo plazo, ya que yo no me voy a poder cambiar, los horizontes van a ser de 30, 40 años y eso va a permitir entonces hacer inversiones en distintos tipos de instrumentos que me den rentabilidades de una manera distinta y por lo tanto no van a ser comparables. Yo no puedo estarme cambiando si es que tengo instrumentos de diferente naturaleza con distintos horizontes de inversión. ¿Por qué se hace no comparable pensando en que quizá a uno le gustaría ver cuál es la rentabilidad de ese 3% versus la de mi 10% y elegir una de las dos? Porque en este momento... O sea, a mí me molestaría quizás si veo que una de las dos está rentando mucho más, ya sea la del 3 o la otra, claro, me harían ganas de decir, bueno, quiero llevarme todos mis recursos a esa que está rentando más.
Yo creo que es muy importante en materia previsional entender que estos sistemas tienen que ser dinámicos y se tienen que ir evaluando y analizando permanentemente en el tiempo. Nosotros hoy en día lo que estamos planteando es que las personas van a tener un aumento en su ahorro personal que va a ser administrado de dos maneras distintas, una con una visión más de corto plazo, en la cual yo elijo quién me lo administra y cuáles son los riesgos a través de los distintos multifondos, y otro porcentaje que va a ser administrado por un ente estatal con un horizonte de tiempo más largo. Tenemos que ir viendo cómo va funcionando. Nosotros creemos que esta es una muy buena medida porque nos permite diversificar y poder entonces obtener un mayor resultado final. Ya, pero si no tuvieran esta piedra, entre comillas, de tope, el no más AFP o ni un peso más a la AFP, probablemente hubieran avanzado en una línea distinta. Bueno, aquí estamos haciendo especulación, la verdad, y esto acá tiene que ver con otro tipo de materias que no son propiamente las que nosotros tenemos que hacernos cargo hoy día. Nosotros, con las restricciones que tenemos hoy día, con la necesidad de conseguir un diálogo, aquí es súper importante. Ayer se dieron los resultados de la encuesta CEP. El tema pensiones es número 1 dentro de las demandas de las personas. La necesidad de llegar a acuerdo como mecanismo válido para avanzar es ampliamente reconocido por todos, y por lo tanto nosotros tenemos que jugar en estas reglas de la cancha, y nosotros necesitamos hoy día modificar nuestro sistema de pensiones y tenemos que hacerlo con las reglas que tenemos hoy día. Otra pregunta relevante, ese 3% que iría eventualmente a nuestra cuenta individual, ¿sería heredable como lo es el 10%? A ver, si nosotros seguimos una lógica de cuentas personales, por cierto, sería heredable, pero por sobre todo, es más relevante, generaría pensiones de sobrevivencia. Nosotros las pensiones de sobrevivencia a lo mejor no tenemos bien claro lo que es, y que hoy en día es cada vez más importante. Las pensiones de sobrevivencia son aquellas que se le entregan al cónyuge o al conviviente civil o a los hijos cuando son menores, después de que fallece el trabajador o que fallece el pensionado. ¿Y por qué yo digo que es cada vez más importante? Porque producto del cambio demográfico que hemos tenido en nuestro país, antiguamente una mujer de 40 años o un hombre de 40 años ya tenía todos sus hijos grandes, ¿no es cierto? Y muchas veces casados. Incluso habían algunos que ya eran abuelos a esa edad. Hoy en día, una mujer de 40 años está teniendo sus hijos. Hoy en día, un hombre de 60, 65 años de edad, la probabilidad de que tenga un hijo de 5, 7 años es cada vez más alta. El que yo fallezca y deje a un niño de 5 años sin protección es un tema que no es menor. Y es por eso que las pensiones de sobrevivencia son tan relevantes. Estamos hablando de herencia solamente respecto de adultos, que ahí uno puede entrar a cuestionarlo. Pero estamos hablando de pensiones de sobrevivencia de personas que dependen de ese trabajador o de ese pensionado. Y por lo tanto hay que resguardarlas y hay que protegerlas. Volviendo al punto crítico que le mencionaba, que ha hecho la oposición respecto a que no se toca la AFP, ellos han dicho que es todo lo contrario, que se les han agregado, se le agregarían con este proyecto más cargas, como por ejemplo tener que recaudar todos estos recursos y distribuirlos, entregarlos a las nuevas gestoras, por ejemplo. Efectivamente. Se busca también modificar el hecho de que si es que hay rentabilidades negativas, ellos tengan que devolver las comisiones que se hayan pagado en ese periodo. Eso tiene un riesgo, pensando en que podría generar un desincentivo en asumir mayor riesgo y tener mayor rentabilidad para no perder esa ganancia. Bueno, lo primero es que efectivamente no solo estamos modificando el sistema en el sentido de que estamos incorporando nuevos actores y que por lo tanto los trabajadores van a poder optar libremente por cambiarse con la totalidad de sus ahorros a otra entidad, sino que además le estamos imponiendo nuevas cargas que claramente implican costos. Y estas nuevas cargas son asumir el pago de las cuotas mortuorias cuando el trabajador no tenga fondo, y una de las otras cargas que se plantea es la de devolver un porcentaje de las comisiones cobradas cuando la rentabilidad de un determinado periodo sea negativo. Y lo estamos haciendo de esta manera porque creemos que es importante que las administradoras tengan mayor responsabilidad y asuman algún costo frente a las decisiones de inversión. ¿Pero está ese riesgo? Lo estamos haciendo no mes a mes, porque si fuera mes a mes, con la volatilidad que tienen los mercados, podría ser muy complejo y ahí efectivamente se podrían dar desincentivos a que las administradoras invirtieran en instrumentos que nos dieran mayor rentabilidad, que eso nosotros no lo queremos por ningún motivo. ¿Y cuál es el Estamos periodo? planteando un periodo de 12 meses, que nos parece que es un periodo absolutamente razonable y que es un periodo en el cual ciertas inversiones puntuales se han bajado, se han podido recuperar, pero que si se han mantenido negativas durante todo ese periodo, claramente es porque no se ha hecho las cosas como corresponde. Y es por eso entonces que nosotros creemos que es tan importante que esta obligación sí la asuman las administradoras, para que los trabajadores sientan
que su suerte está ligada también a la de quien le está administrando sus recursos. Esto exceptuando el Fondo A. Por supuesto, porque el Fondo A es un fondo absolutamente voluntario tanto para la administradora ofrecerlo como para el trabajador estar ahí. Y por lo tanto, si yo estoy asumiendo un mayor riesgo, es que también yo estoy asumiendo las consecuencias de ese riesgo. Pero respecto a los otros fondos, sí existiría esta obligación. Ahora, respecto a tener que devolver utilidades, por ejemplo, también ellos han criticado una propuesta de la oposición que plantea que un 30% de las utilidades tenga que ser repartida entre los beneficiarios, entre los afiliados. Ellos han señalado que incluso podrían llegar a judicializar una cosa así, pensando en que sería un impuesto específico solo para este sector. Sí. ¿Eso aplica también en el caso de devolver la rentabilidad, en caso de devolver utilidades en caso de tener rentabilidad negativa? A ver, nosotros, es que no es devolver utilidades, es devolver parte de la comisión. ¿Ya? Entonces eso hay que, o sea, las comisiones cobradas, por lo tanto no es lo mismo en el otro caso sí son utilidades. La utilidad. Nosotros esa alternativa, la verdad que no está sobre la mesa por una razón bien puntual. Nosotros estamos planteando el que puedan incorporarse entidades sin fines de lucro y cooperativas. Estas entidades no generan utilidades. Y por lo tanto, si nosotros planteáramos la obligación de que las AFP, quienes ya tienen la infraestructura montada, ellas están instaladas, tienen constituido el encaje, tienen las oficinas, tienen los clientes, si nosotros planteáramos que además ellas van a devolver parte de las utilidades, se podría ver como una competencia muy desleal con respecto a estas nuevas que se van a conformar, que al no generar utilidades no podrían repartir y que además estas mismas tienen que partir de cero y por lo tanto van a tener que hacer una inversión inicial que va a ser muy alta. Sería de alguna manera hacer una propuesta que desde su inicio está condenada a que no funcione, ¿no es cierto? Y es por eso entonces que nosotros hemos optado en cambio por hacer que las administradoras asuman costos que hoy en día no tienen, como el de la devolución de parte de las comisiones, como la cuota mortuoria, cómo hacerse cargo de la educación previsional o financiera, cómo hacerse cargo de los procesos administrativos para la designación de directores representantes de los afiliados, la creación de un comité de afiliados o la designación de directores en empresas relacionadas y de esa manera que ellas vayan cumpliendo con nuevas obligaciones que van a venir en beneficio de los mismos trabajadores y pensionados. Pensando también en otros cambios, han planteado que con un incentivo de tener que haber llegado a 30 años de cotización, la pensión mínima va a ser igual a un sueldo mínimo. Claro, eso tiene que ver nuevamente con los beneficios de este pilar solidario colectivo. Y en el caso de haber cotizado al menos 12 años, también va a haber una bonificación. Este nuevo pilar solidario de ahorro colectivo, que se va a construir con un 3% de la cotización de cargo del empleador, va a entregar ciertos beneficios ciertas garantías ciertas a los trabajadores. En primer lugar, todas las mujeres que hayan cotizado más de 8 años y todos los hombres que hayan cotizado más de 12 años y que están actualmente pensionados, van a recibir un beneficio de 56.000 pesos en el caso de los hombres y de 70.000 pesos en el caso de las mujeres. Esto en UF y que por lo tanto entonces va a ir aumentando conforme vaya aumentando el valor de la UF. ¿Independiente de cuánto su pensión? Independiente de cuánto sea su pensión. La única restricción es que la suma de ambos esté por debajo de las 25 UF y todos sabemos que personas con pensiones sobre 700.000 pesos en nuestro país prácticamente no hay. Por lo tanto, esto de acá es muy universal. Y este mismo pilar nuevo, solidario y colectivo va a entregar ciertas garantías, como por ejemplo, todas aquellas personas que hayan cotizado para este nuevo pilar, ya esto de acá es para los nuevos pensionados, está esta garantía de que si han cotizado al menos 30 años, su pensión no podrá ser inferior al equivalente a un sueldo mínimo, 10,6 UF. Si es que la pensión es inferior, este seguro colectivo va a entregar los recursos de complemento. ¿Esto es solo para los nuevos? Solo para los nuevos. O sea, si alguien ahora tiene una pensión inferior a eso y cotizó más de 30 años, ¿no va a tener este beneficio? Si una persona tiene hoy en día una pensión inferior a eso y ha estado cotizando más de 8 o más de 12, va a recibir este complemento de los 56.000 pesos o de los 70.000 pesos que se va a sumar al monto de su pensión. Ese sí va a ser hacia atrás. Ese es para todo lo actual. Pero el salario mínimo es de aquí para adelante. Y con una restricción de años cotizados. ¿Cómo se va a financiar este intertanto? Porque se va a poner en la marcha en forma gradual, entonces para que podamos contar con ese 3% tiene que pasar todavía varios años. Efectivamente, y es por eso que el Estado
ha puesto a disposición los recursos necesarios para poder pagar estos beneficios a todos aquellos que son actualmente pensionados y tienen más de 8 o más de 12 años de cotización. ¿Y eso va a ser entregado? El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, planteaba la posibilidad que se le prestara al sistema. ¿Se le va a prestar o se le va a entregar? No, es un préstamo que va a hacer el Estado, ahí vamos a ver cuándo se hace la devolución, va a quedar obviamente registrado, pero lo que nosotros primero tenemos que hacer es generar los recursos para poder tener un fondo que nos permita con sostenibilidad pagar este beneficio para las generaciones que vienen, porque además este beneficio de las 2 y las 2,5F para todos aquellos que van a haber cotizado en este nuevo sistema va a ser un beneficio mayor, va a tener también un premio por años cotizados, por lo tanto no va a haber un incentivo doble a aumentar la tasa de cotización, los años de cotización. Ministra, finalmente, respecto a los plazos, se ha planteado que ojalá estuviera aprobado entre marzo y abril. ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo antes, pensando que apremia lo que va a ocurrir, lo que puede pasar en marzo? Nosotros estamos trabajando para que esto sea lo más rápido posible, así como logramos ponernos de acuerdo con la oposición en la tramitación de los incrementos en el pilar solidario, que en menos de un mes redactamos, ingresamos, aprobamos, pusimos en vigencia y pagamos los beneficios. Esperamos que con la misma prontitud podamos hacer esto respecto de las personas de clase media que requieren imperiosamente un aporte lo antes posible. Ahora sí, finalmente, que nos han señalado muchos entrevistados, tanto economistas como el mismo David Bravo, el presidente de la Comisión, hay un consenso muy amplio en los técnicos respecto a estos temas, no así con los políticos. ¿Cómo se avanza en eso? ¿Qué le parece a usted que, por ejemplo, alternativas como la que plantea el Movimiento No Más AFP, que en la Comisión Bravo tuvo 1 de 24 votos o similar, se sigan tratando de poner sabiendo que técnicamente, o por lo menos el consenso de los técnicos, no es viable? Bueno, yo lo que he logrado rescatar de las impresiones de tanto de los técnicos como de los políticos durante estos 2 días desde que se hizo el anuncio es bastante auspicioso. Yo creo que nosotros sí vamos a lograr aprobar un proyecto que mejore las pensiones. Nosotros estamos trabajando para que esto sea lo antes posible y lo que nosotros hemos visto es una muy buena disposición. Por cierto que hay algunos que han destacado de que todavía a ellos les gustarían algunas cosas distintas, algunos cambios. Estamos abiertos a conversar, estamos haciendo un enorme esfuerzo, por lo tanto estos de acá son prácticamente ya nuestros pisos, pero nosotros creemos que hay una enorme cantidad de parlamentarios que van a estar disponibles porque es lo que han comentado los medios, que les parece que es un proyecto que va bien encaminado y que está en la línea correcta. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, ministra. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir informándose junto a nosotros en emol.com.